En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es martes 25 de febrero de 2025. Celebramos la memoria de Santa Jacinta. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Jacinta nació en una familia muy rica en Viterbo, Italia, en 1585. Era hermosa y coqueta, no pensaba sino en vanidades y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso, pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana, menos hermosa y menos vanidosa, lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras que a ella, por lo demasiado superficial y orgullosa, la determinaban muy poco los jóvenes. Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías, pero esto no la hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus papás estaban afanados al observar su comportamiento tan mundano, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años. Era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión, pero le sucedió que al poco tiempo de estar en la comunidad empezó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a las superioras que le permitieran tener allí en el convento todos los lujos que su familia muy rica le podía proporcionar. Y más parecía una señorita de mundo que una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superioras. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Y aquí que la misericordia del Señor le envió 2 medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad cuando tenía 30 años. Se sintió en las puertas del sepulcro y en medio de los fortísimos dolores se puso a pensar qué diría nuestro Señor en el juicio a la hora de su muerte si ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa. Ofreció sus dolores a Dios para que la perdonara y para que le concediera el don de la conversión, y mandó llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Y aquí le llegó el segundo medio que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y adornos, le dijo que él no la podía confesar porque ella vivía más como una mundana que como una religiosa franciscana. Y se alejó diciéndose que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu que viven sin lujos ni cosas innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó sacar todos los lujos de su habitación, y al día siguiente, al volver, el santo sacerdote hizo a Jacinta una confesión de toda su vida, llorando de todo corazón y arrepintiéndose de todos sus pecados. Y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no toma alimentos finos y rebuscados como antes, sino que se alimenta de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que la llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como a la más pobre de las hermanitas.
Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio. Ya no volvió a salir a visitas y charlatanerías con familiares o a reuniones mundanas. Meditaba frecuentemente en los sufrimientos de Cristo crucificado y esto le impulsaba a sufrir con mucha paciencia por amor al Redentor. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones piadosas, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Estas personas se dedicaban a visitar enfermos, a instruir niños en la religión y a desagraviar a Dios por las ofensas que se les hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre se le llenaban de suaves colores su cara y aumentaba su entusiasmo. Dios le dio un don de profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de los milagros y consiguió admirables curaciones, y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aún los más duros y empedernidos, y por eso conseguía tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640 y después de muerta obtuvo para sus devotos tan grandes favores y milagros que el Santo Padre, el Papa Pío VII, le declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo, en Italia. Hermosa historia de esta santa, que el Señor también nos conceda a nosotros dejar el materialismo, el mundanismo y sumarnos a la conversión, a esa conversión que nos ofrece Jesucristo el Señor. Escuchábamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, que Jesús y sus discípulos atraviesan Galilea. No quiere que se entere nadie, porque iba a instruir a sus discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matará. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que Jesús decía. Les daba miedo preguntarle. Recuerden ustedes que estamos en una continuación donde Jesús viene de bajar de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Y llegan y encontrábamos el Evangelio de ayer, donde no pueden los discípulos que se quedaron allí abajo de la montaña expulsar un demonio mudo y sordo. Y Jesús le dice que poca fe tiene. Y el hombre le dice, el papá del muchacho, si tú puedes. Y dice, no, si puedo. Todo es posible para aquel que tiene fe. Y le dice a sus discípulos, este tipo de demonios se expulsa con oración. Nosotros también nos falta mucha oración. Ahora llegan allí y una vez en casa les preguntó, ¿ustedes qué discutían por el camino? En el camino habían discutido quién era el mayor de entre la comunidad de discípulos. ¿Quién era el mayor? Me imagino la desilusión de Jesús. No, Jesús les está abriendo el alma, el corazón, la vida, les está contando todo su ser, todo lo que va a pasar. Dice, el Hijo del Hombre va a hacer esto, va a sufrir esto, lo van a crucificar, va a morir, pero va a resucitar al 3er día. Y ellos van discutiendo quién va a ser el jefe de la comunidad de discípulos. Qué superficialidad. Y así nos pasa también a nosotros, ¿no? En muchas situaciones, en la empresa, en los trabajos, en los puestos públicos o privados, e incluso en la misma iglesia, la gente se pelea para mirar quién es el mayor y el más grande entre todos. Y Jesús responde a los 12, quien quiera ser el primero, y nos responde también a todos nosotros, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y toma un niño, normalmente los escrituristas dicen que Juan, que era el menor, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado, es decir, a Dios. Ser el último y el servidor de todos. Y un paralelo de este evangelio dice, y el que quiera ser el más grande, el mayor de todos, que sea el esclavo de todos. Nuestra vida debe ser una vida de servicio. Bien lo decía Santa Teresa de Calcuta y luego San Juan Pablo II. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es el servicio desinteresado, con amor, sin pedir nada a cambio. Y tampoco convertirse en el más famoso porque sirve, no. El más sencillo, el más humilde, el último, el que da la vida por todos.
Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.